Hoy toca el último de los pilares de las nubes. En los capítulos anteriores dedicados a las VLAN, VXLAN, VNI, he querido desentrañar los componentes de los que vamos a partir ahora. De hecho, he ido incrementando la complejidad de los contenidos desde cosas aparentemente básicas a cosas del mercado empresarial y orientados a más grandes sistemas que a sistemas locales. Hoy toca un concepto de redes que no debería ser complejo tras haber entendido los conceptos de VLAN y de VXLAN. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Evidentemente hablo del concepto de SDN, Software Defined Network, red definida por software. Además voy a ser lo más agnóstico posible, salvo en los casos que realmente merezca la pena. Además, todo esto requiere abrir la mente, puesto que hay una parte importante del concepto que contraviene y desafía una parte importante de las prácticas de red previa. Cuando empecé con todo esto, los conceptos me dieron directamente en las bases de lo que había hecho hasta ahora. Me dio la vuelta a mi mundo de las redes. Es contraintuitivo. Hace unos capítulos hablé de los switches de fibra y de su funcionamiento. En un switch tipo Brocade estándar existe un plano de datos común para cada controladora, compuesto por 4 puertos físicos. En un switch estándar de una red Ethernet suelen, según la gama, seguir una arquitectura similar. Ya he contado que existe una capacidad de conmutación determinada y es común para según quién, el fabricante, el grupo o todo el switch, y gestionándolo todo desde la capa de control que reside en la controladora del switch. Es decir, que en un solo aparato tenemos la capa de datos con sus capacidades, velocidades, capacidad de conmutación, aislamiento, y tenemos control y aplicación a través de la configuración de determinados comportamientos de la capa de hardware, o sea, el spanning tree, VLAN, routing y en aplicación, bueno, pues en aplicación, en switches básicos hay poco más que la monitorización. Empezando por la propia concepción de las redes como unidad, como elemento individual, tal y como están implementadas hoy en día, bueno, pues para empezar son difíciles de personalizar, ya que la configuración y diseño se debe hacer conforme a parámetros numerosos y por protocolos aislados. O todo lo contrario, son tan personalizables que es difícil encontrar dos redes iguales. Los servicios convencionales son los que tienen pues sus bondades y sus limitaciones, y entre ellos están que son difíciles de integrar con nuevos servicios que requieren movilidad de máquinas, usuarios, así como integración como entornos cloud. Bueno, para mí no es muy complicado, llevo haciendo bastantes años. Una red tradicional se mantiene segura por los métodos tradicionales de seguridad y su evolución tiene que asumirlo. Eso, y que los protocolos en los que se basan pueden ser vulnerables a ciertos ataques, y la configuración de todos sus elementos lo ha de tener en cuenta. La integración con virtualización puede dar algún problema. Ya te digo, a mí pocos, y todo por mantener el acceso y la conectividad del software que presta como servicio final. Pero bueno, una red tradicional al estilo tradicional es difícil de optimizar más allá de lo que viene ya optimizada, pues las opciones de configuración son rígidas, dependen de protocolos implementados en la electrónica de red. Todo esto ha mejorado mucho. Ya lo comenté en el capítulo extensivo donde hablé
donde comenté casi todo lo que conozco de redes y sus evoluciones y cambios de mercado. Los cambios en red, otro punto a tener en mente, ya que la modificación de los flujos en cierto momento tendría que venir dada por la reconfiguración de todos los protocolos independientes de los equipos de red implicados, pues eso, son cosas a tener en mente. Que cada fabricante tenga sus propias CLI o API o GUI o lo que sea, con sus propios dialectos, suelen ser cosas que hemos arrastrado como habituales por requisito de fabricante, pero no es natural. Muchas veces el tema es presupuestario, otras veces es el mercado de fabricantes. El caso es que las redes híbridas acaban necesitando operación sincronizada, con los evidentes inconvenientes que ocasiona. Y de ese tema presupuestario, puesto que es el principal factor que provoca estas hibridaciones, no es que no todos los equipos realizan las mismas funciones ni con el mismo rendimiento o complejidad. Es todo por dinero. En el mundo de TI, de IT, de tecnologías, llamadlo como queráis, hemos visto múltiples adaptaciones, ya sean en almacenamiento, en cómputo, pero en red el precio y la longevidad no admiten una velocidad de adaptación al mismo ritmo. Bueno, quien ha venido a pegar la patada a las redes son los cambios de directamente 2-3 órdenes de magnitud en la velocidad de los puertos. Pero viendo los desarrollos en todos los pilares, aquí también se esperan esos cambios. Siendo SDN una familia de tecnologías que permiten hacer cosas como diseñar y empaquetar paquetes sobre una red, atrayendo toda la configuración, abstrayendo las capacidades y el rendimiento, pues tenemos los mandos que otorgan el control minucioso de los flujos de tráfico mediante un software con una interfaz que permite al usuario personalizar dichos flujos de una manera centralizada, sin recaer en los procesos independientes en cada equipo de red y sin depender del hardware subyacente. La principal idea de SDN es externalizar la responsabilidad del control de flujo y la inteligencia de red fuera del hardware, fuera de los switches, fuera de los routers, centralizándolo todo en un servidor, varios servidores, llamado controlador, que realiza las tareas de los antiguos protocolos independientes con el objetivo de garantizar el correcto encaminamiento de los paquetes. Al tener una visibilidad completa de la red desde los controladores, en lugar de la vista parcial que tienen los switches, los routers, que queda un poco restringida, es posible redirigir flujos con gran agilidad y conseguir una optimización máxima de los recursos, incluso mediante comportamientos que son imposibles realizar con protocolos independientes que actualmente manejan la red. También se mejora la respuesta ante fallos o incluso la congestión en la red, porque puede calcular instantáneamente el mejor camino alternativo de extremo a extremo en lugar de la manera local en la que se hace tradicionalmente. La arquitectura SDN, vamos a ver, depende de a quién cojamos como referencia y a quién leamos, ¿vale? Oficialmente se compone de 3 capas diferenciadas: infraestructura, control y aplicación. Yo aprendí con otra visión. En mi visión tenemos el underlay y el overlay. Me gusta mucho el concepto de los planos, ¿vale? Puedo identificar hasta 4 planos, que de sur a norte serían el data plane, que es el nivel físico, y está en el underlay. El control plane, que contiene servidores controladores, servidores de despliegue, servidores de gobierno del underlay. Todo esto sigue estando en el underlay. El management no está directamente en un plano, sino que queda al este. Es toda la capa de gestión y monitorización, ¿vale? ¿Gestión de quién?
de los controladores, del sistema de gobierno, de los switches del nivel físico, en fin. Y por último nos queda la capa, el plano de aplicación, que es el overlay. Y aquí es donde se entrega a los consumidores, se les entrega su red, ¿vale? No se diferencia entre usar 2 capas, como uso yo, 3 capas diferenciadas, como propone el SDN, o usar 4 planos, que eran los originales que se pensaron. Pero bueno, en fin. Nos vamos a quedar con el más estandarizado de todos, que es el de 3, y tanto management como control nos quedan juntitos, ¿vale? A pesar de que management es mucho más transversal a todos los planos. Así que seguimos. El hardware tributario reside en la capa de hardware o en la capa de infraestructura, como lo queramos llamar, que está en el underlay. Basta con que el hardware soporte OpenFlow para que pueda estar aquí en este nivel y ser integrado. Estos equipos van a estar completamente interconectados a las máximas posibilidades que se pueda para ofrecer dichas posibilidades desde esa capa. No hace falta que su hardware tenga soporte para mucho más, puesto que la inteligencia de red lo va a suplir desde otro nivel. Esto supone la totalidad del plano de datos, donde circula el grueso de la conectividad y donde residen los enlaces de alta capacidad y de tránsito. Saltando un poquito, tenemos la capa de control, la capa de aplicación, el management. Bueno, la capa de control proporciona el nivel de inteligencia de red donde tenemos controladores, sean físicos o virtuales, que se comunican con la capa de underlay, normalmente a través de interfaces específicos de management. Ya sea por seguridad, por separación del tráfico y porque el tráfico de control de OpenFlow no es especialmente pesado. El plano de control, mejor llamado plano de gestión, hace de intermediario punto de anclaje del resto de planos. OpenFlow ofrece el API de controlador a la capa de aplicación desde donde se configura el comportamiento de la red que orquestarán los controladores. La capa de aplicación es la interfaz de comunicación con el mundo, desde la cual se puede interferir y modificar el comportamiento de la red. Es el punto de conexión con el usuario, con el administrador de red, con otros elementos del data center, como un SDS o un Software Defined Data Center, un SDDC. Y bueno, al añadir esta tercera capa de aplicación al diseño, es posible programar la red de la misma manera que las aplicaciones de software, de modo que se pueden conseguir implementaciones que se integren ágilmente con el resto de componentes IT, por ejemplo, haciendo que la red se adapte automáticamente a los movimientos de máquinas virtuales entre data centers, lo que supone grandes cambios frente a los diseños tradicionales. Bueno, he hablado de un protocolo. Antes de continuar, ¿vale? Vamos a hablar de OpenFlow. Y es que en otros capítulos he hecho equivalencias entre los modelos OSI y TCP/IP con lo que estaba tratando en ese momento, ya sea sobre todo en el de almacenamiento. Bueno, pues aquí tiene más sentido puesto que estamos hablando de red. Las capas que he comentado, aplicación, control, infraestructura, tienen relación directa con el modelo OSI. Y esto, bueno, pues tenemos la capa de infraestructura con la capa 1 y 2 de OSI o la capa de Network Access de IP, la capa de control, que estarían las capas 3 y 4 de OSI o las capas Internet y transporte de TCP/IP, y la capa, por último, la capa de aplicación, que estaría en la 5, 6 y 7 de OSI o en la capa de aplicación del protocolo IP. La única salvedad que voy a hacer aquí es que el modelo OpenFlow hace que la capa 2 de OSI esté a la vez en control para gestión y en infraestructura, porque forma parte del mensaje y extiende los NF. Los NFs ya los tocaré más adelante. OpenFlow es un diseño de red, de protocolos de red, de la Universidad de Stanford,
donde el objetivo era poder probar protocolos experimentales sobre redes campus establecidas sin alterar las mismas, salvo por la alteración que supone que un software del controlador pueda alterar la tabla de flujos de los switches o las tablas de rutas de los routers para sus propósitos. Todo esto es historia. Actualmente la OpenFlow, desde la especificación 1.0, está gestionada por Open Network Foundation, la ONF, que es quien gobierna los designios de todos los estándares abiertos relacionados con redes programables y componentes de terceros. Y claro, toca hablar de las implementaciones, o quizás más adelante. Bueno, vamos a ver. Todavía nos falta aceptar que todo esto es muy bonito, pero está incompleto, y que hay más SDN que OpenFlow, pero ya con otros propósitos. Por ejemplo, tenemos P4. P4 es más bien un lenguaje de programación de paquetería. Y tenemos a netconf Yang, donde el core no es el objetivo, no es el underlay, sino el plano de control en sí mismo. Y claro, los fabricantes de virtualización con VXLAN o NVXR, que ya hablé de ellos en su día, y ISIS o BGP, bueno, siempre nos quedará BGP. De esto me voy a quedar de momento con los fabricantes. Y habrá que hilar un capítulo dedicado a los Network Functions, los NF, NFV, VNF, llamadlo como queráis. Lo que queremos, lo que usamos como complementos de la SDN y que son los que extienden su funcionalidad más allá. Pues por ejemplo tenemos a FlowVisor, que sería el primero. Tenemos soluciones de otros también. Tampoco voy a ir mucho más allá de los paradigmas en los que podemos dividir la SDN, puesto que hasta ahora todo lo que he contado se aplica mayormente a SDLAN, como concepto de LAN definida por software. Pero también podríamos aplicarlo a SD-WAN con ciertas limitaciones, o a SDMN, las famosas aplicaciones de Software Defined Mobile Network, que ya llevan presentes desde la implementación de los protocolos de envío de paquetes, base de las redes de quinta generación y posteriores. Toda esa parte la voy a tratar en un capítulo dedicado a NFV, donde estará precisamente la otra cara que deriva de la inteligencia de red. No conviene mezclar ambos conceptos, SDN con todo lo demás, puesto que en una arquitectura es solo la base de múltiples implementaciones y esas implementaciones determinan todo lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Antes de terminar, y literalmente porque no tengo un mejor sitio donde entroncar todo esto, y porque está bastante vinculado con los productos que he tocado en su día, voy a añadir aquí un concepto que, si bien es anterior a SDN, engancha muy bien, que es la arquitectura de Spine and Leaf. La arquitectura de Leaf and Spine es un diseño de red moderno que se utiliza principalmente en centros de datos y consta de dos capas: conmutadoras Leaf, hoja, que se conectan a dispositivos finales, y conmutadores Spine, que sirven como columna vertebral de la red. En teoría, esto está diseñado para mejorar el rendimiento y la escalabilidad de los centros de datos. Los conmutadores Leaf se conectan directamente a los dispositivos finales como servidores, sistemas de almacenamiento, otros dispositivos de red, y gestionan el tráfico de capa 2 y de capa 3, proporcionando acceso a la red a los dispositivos del centro de datos. Los conmutadores Spine constituyen la columna vertebral de la red. ¿Y cómo lo hacen? Interconectan todos los conmutadores Leaf en una topología de malla completa. Bueno, luego esto lo veis y tampoco es tan malla completa, ¿vale? Porque hay otros problemas inherentes a muchos protocolos. Se encargan principalmente del tráfico de capa 3 y garantizan una transferencia de datos eficiente entre conmutadores Leaf, lo que facilita la comunicación de alta velocidad en toda la red. En teoría, ofrece conectividad de malla completa porque cada conmutador Leaf está conectado con todos los conmutadores Spine,
lo que crea una arquitectura sin bloqueos que minimiza la latencia y maximiza el ancho de banda. Este diseño permite un flujo de tráfico este-oeste eficiente, lo cual es crucial para la comunicación entre servidores dentro del centro de datos. Esto trae redundancia mejorada y, a diferencia de las arquitecturas tradicionales de 3 niveles en las que los conmutadores de la capa de acceso se conectan solo a 2 conmutadores de distribución y cada conmutador leaf se conecta con todos los spine, pues vemos que esta redundancia mejora la fiabilidad y la disponibilidad de la red. La escalabilidad sobre el papel dice que la arquitectura permite un fácil escalado. Si se necesitan más capacidad, se pueden añadir conmutadores spine adicionales a los conmutadores leaf existentes o se pueden introducir nuevos conmutadores leaf sin interrumpir la red, siempre y cuando no se excedan los límites y toda la electrónica esté al mismo nivel. Eso va a ser así. Con esta arquitectura habrá un máximo de 2 saltos en cualquier nodo de origen y destino. La arquitectura de Leaf and Spine reduce el número de conmutadores, por lo que de origen a destino vamos a tener menos puntos por donde pasar los datos, lo que se traduce en una menor latencia y posiblemente en un mucho mejor rendimiento. Y hablando de dinero, los switches Leaf son bastante más económicos que los independientes multicapa equivalentes. Pueden ser más rentables que los conmutadores modulares, especialmente en entornos a gran escala. ¿Y esto cómo entronca con la SDN? Pero todavía no lo habéis visto. Pues muy sencillo, porque la primera implementación decente, práctica y extensa que me encontré y desplegué fue con NUAS como SDN sobre VMware y Alcatel, ahora Nokia, como switches Spine and Leaf. En el próximo capítulo, dedicado a los NFV, hablaré de esta solución y de otras. Y claro, hablaré también de open source. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.